Hola a todos y todas. En este video quiero aclarar algunas ideas acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de la funcionalidad del síntoma o la intención positiva del síntoma o la coherencia del síntoma. Bueno, tal como hemos visto en otros videos, desde nuestro modelo, todos los síntomas o conductas que nos aprobleman o reacciones que nos aprobleman son coherentes con cierta construcción de significado, cierta vivencia, ciertos esquemas emocionales que se activan en el presente, especialmente cuando aparece esa conducta. Y dentro de ese modelo de mundo, de esa construcción de significado o construcción de mundo, etcétera, ese síntoma, ese problema que mirado desde otro punto de vista parece como irracional, patológico, autodestructivo, problemático, si lo miramos a la luz de esa construcción de significado, de esos esquemas implícitos, ese síntoma es coherente, es comprensible y se podría decir que cumple una función. Pero en este video quiero indagar un poquito más profundo en esto de cumple una función. ¿Qué significa exactamente? Y si es que en estricto rigor todos los síntomas cumplen directamente una función o se relacionan con alguna función, pero no la cumplen directamente. Entonces, eh, quiero contar un ejemplo, ¿ya? Y ahí vamos a analizar. Esta es una paciente que tiende a evitar lo más posible acercarse sexualmente a su pareja. Ella quiere hacerlo, pero lo evita. Y hay algunas ocasiones donde finalmente no lo evita, ya sea porque cede o porque está en un estado alterado de conciencia y como que bajan sus defensas o pasa algo extraordinario. Y cuando se atreve a intimar un poco más, le surge una angustia terrible que la deja paralizada y se pone muy pasiva, como que se queda así quieta. No hace nada, no puede ni decir nada, ni ser asertiva, ni hacer lo que ella quiere, ni decir que sí, ni decir que no. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Que eso la hace sentir muy como avergonzada, como se siente débil, se siente como pasada a llevar y también tiene miedo de, chuta, ¿qué pasa si es que alguien quiere como aprovecharse de mí y yo reacciono así? Entonces eso como que refuerza su actitud de evitar estas situaciones. Ahora para ella, eh, como que lo que la lleva a consultar es especialmente esta sensación de angustia. ¿Ya? A ver, analizando este ejemplo, pensemos que eh, primero, ¿cuáles son los síntomas o cuál es el síntoma acá? El paralizarse de angustia suena claramente como un síntoma y de hecho eso es lo que a ella la motiva a consultar en la terapia. Pero también podríamos pensar que potencialmente podría ser un síntoma, si es que ella quisiera trabajarlo, podría tomarse como un síntoma el evitar los acercamientos sexuales, como el evitar la intimidad. También podría ser un síntoma el sentirse avergonzada y como culpable y criticarse a sí misma luego de que pasa esto, luego de que se paraliza. Entonces hay varios posibles síntomas acá en este problema. Y vamos a ver que en estricto rigor no todos ellos cumplen directamente una función. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Vamos a pensar que cada síntoma podría ser. Hay tres opciones. Podría ser una reactivación de una herida emocional. Recordemos que en estos esquemas emocionales o construcciones de mundo hay varios componentes. Bueno, hay un modelo de mundo donde hay una herida o problema o dolor, ese es el componente uno. Luego hay una solución ante ese dolor, hay una respuesta protectora, hay un ¿qué tengo que hacer para evitar enfrentar eso de nuevo? Y por otro lado uno podría pensar que hay una otra parte de la solución que es lo que debo evitar a toda costa. Ya, pero por lo menos hay un problema y una solución, una herida y una respuesta protectora. Entonces, los síntomas a veces son en estricto rigor una reactivación de esta herida emocional que se gatilla hoy. Es como que me volvieran a activar
un dolor antiguo. En estos casos, ese síntoma no cumple una función directamente, sino que es simplemente una reactivación de esa parte dolorosa de ese esquema emocional. ¿Alguno de los problemas de esta paciente podría entenderse desde esta óptica? Sí, esa angustia y esa parálisis se podría entender como una reactivación de esa herida emocional. Eh, Ahora veamos los otros problemas. El evitar acercarse sexualmente, el evitar la intimidad. Ese se podría analizar como que es una respuesta protectora, una solución a este problema. En el esquema de mundo está el que si ella se abre ante los demás, especialmente ante los hombres, puede quedar indefensa y se pueden aprovechar de ella. Entonces esta sensación de indefensión, de vulnerabilidad máxima, sería la herida, el dolor, y cómo lo soluciona, entre comillas, cómo lo maneja, evitando eso, poniendo defensas y nunca dejando que alguien se acerque tanto a nivel físico. Entonces el síntoma de evitar la sexualidad, la baja en su deseo, por ejemplo, etcétera, podría verse como una solución. Ese síntoma sí tiene una función porque busca evitar un dolor. Claramente sí tiene una función protectora, una intención positiva. Ahora, ¿qué ocurre? Que también aparece la autocrítica y la vergüenza posterior a los episodios en que sí hay un acercamiento sexual, o incluso puede haber vergüenza y autocrítica por el hecho de no atreverse a acercarse mucho sexualmente. Esa autocrítica o vergüenza, eh, uno podría pensar que también podría tener una intención positiva, pero también podríamos pensarlo como una consecuencia inevitable. Ella se siente mal después como una consecuencia de lo anterior, y no necesariamente hay una intención positiva muy potente, o de repente puede no haber una intención positiva ahí. Ya, por ejemplo, si es que después de vivir un acercamiento sexual como tan ansiógeno, ella siente como una cierta distancia de su pareja, uno podría pensar, claro, es una consecuencia de lo anterior, y claro, puede tener una intención positiva de protegerse, de no vivir eso de nuevo. Pero ahí el tema de la intención positiva tal vez no es tan clave porque es una consecuencia de todo lo anterior. Entonces, retomando, algunos síntomas pueden ser una reactivación de una herida emocional, pueden ser una conducta protectora que tiene una intención positiva para no vivir esa herida emocional de nuevo, o pueden ser una consecuencia de lo anterior. Otro ejemplo podría ser alguien que eh, evita acercarse a los demás para no sentirse como tragado por los demás, como absorbido por los demás, como para no perder su individualidad. Entonces cuando él se siente como absorbido por los demás, perdiendo su individualidad, le genera una angustia, y eso es una reactivación de la herida o del dolor. Me está pasando lo que evito a toda costa que me pase. El alejarse de los demás es una conducta protectora, es una solución, tiene una funcionalidad como de protegerse, una intención positiva. Pero esa actitud de constantemente alejarse de los demás para no ser absorbido, para no ser anulado, tiene una consecuencia, que es que la persona está muy deprimida por estar sola siempre. Esa depresión no tiene necesariamente una funcionalidad. Uno lo podría pensar, pero ahí es como medio debatible. Pero sí es una consecuencia de algo previo que sí tiene una funcionalidad y donde claramente se nota una coherencia con esa construcción de significado. Eh, Volviendo al ejemplo más detallado que les di recién de la mujer que tiene esta actitud como evitativa ante la sexualidad con su pareja, indagando un poco más, vemos que, claro, ella quiere acercarse, confía en su pareja, quiere tener relaciones, pero al mismo tiempo tiene una voz o posición pro síntoma, son estos esquemas coherentes con el síntoma, y que se podría formular de la siguiente manera. Yo debo ser fuerte e independiente y estar siempre a la defensiva con los hombres porque ellos son malos y agresivos.
Y si yo no actúo así, pueden aprovecharse de mí tal como lo hicieron con mi madre, que sufrió malos tratos por parte de mi padre. Esa construcción de mundo es muy real para la paciente, aunque no lo note conscientemente en general. Pero si es que nosotros indagamos y exploramos más fenomenológicamente y llegamos a tocar eso y le pedimos a la persona que lo diga y chequee si es real para ella, ella va a decir, sí, esto es real para mí. Aunque por otro lado, en otro nivel lo encuentre tal vez irracional porque su pareja ha sido súper bueno, etc. Hay una parte de ella para la cual eso es real. Entonces es absolutamente imprescindible protegerse y defenderse y mantener a los hombres lejos. Em, bueno, esto es todo por el video, por este video. Espero que se haya entendido y eh, voy a acompañar también esto con un texto donde se explica más o menos esto mismo con uno de los ejemplos que vi.